¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Bitcoin durante las últimas horas ha estado teniendo un movimiento por debajo de los $60,000. ¿Qué será lo que ha estado sucediendo con el precio? A ver, déjeme su punto de vista. Yo respeto cuál es su opinión sobre qué es lo que haya provocado acá que Bitcoin haya perdido $60,000. A ver, cuénteme aquí en los comentarios. ¿Cuál será el motivo del por qué Bitcoin ha estado teniendo una pequeña continuación a la baja durante las últimas horas? Quiero recordarle de igual manera que ningún análisis debe de considerarse como una recomendación de inversión. Todo lo que usted haga es bajo su propia responsabilidad. A ver, ¿será que esto que estamos viendo se trate de manipulación del mercado? Porque Bitcoin ha estado teniendo esa continuación en la corrección, aunque la verdad que ha sido poco. Esto no ha sido algo agresivo. Para darle mi punto de vista sobre lo que está sucediendo actualmente con el precio de Bitcoin, ya que hemos perdido estos $60,000, tenemos que ver primero aquí un breve resumen de lo que yo les estuve compartiendo el pasado 26 de abril. Vamos a verlo rápidamente para dar la actualización de si va a subir o no, sino que a nivel de la estructura, pues simplemente nosotros vemos allí de que el precio aquí no hay fuerza. Y más que si estamos ya en las puertas del fin de semana, pues un poquito difícil estarlo viendo o sea, rebotar una vez más. Por esa razón, pues con anticipación hay que tener el escenario de que existe la probabilidad de comenzar o ver un mes de mayo bajista en su mayor. Vaya, eso lo estábamos estudiando para finalizar la semana pasada. De igual manera, yo dejaba aquí un título. Bitcoin buscará $53,000 si no sube antes de cerrar el mes. ¿Cuál mes? Abril. Ya estamos en mes de mayo. Bitcoin, ¿qué pasó? No subió lo que restaba de abril y eso lo estuvimos trabajando de hecho desde por entre el 20 al 22 de abril aproximadamente, donde yo les hacía un comentario de que lo que estaba haciendo Bitcoin era algo muy parecido a lo que estaba haciendo para estas mismas fechas allá en el año 2022. Y ahí es donde yo les hacía un comentario a ustedes, más de algunos se va a recordar que yo tenía aproximadamente un mes de estar subiendo videos aquí en el canal y se llegó más o menos entre el 25 al 27 de abril de aquel entonces. Yo les hacía un comentario de que si Bitcoin no era capaz de volver a subir porque había perdido $40,000 en aquel entonces, Bitcoin 36,000, $35,000, rebotó $37,000 y yo les hacía un comentario de que si Bitcoin no era capaz de volver a $42,000 antes de cerrar abril, íbamos a ver una probabilidad no de ver esos $40,000 como mínimo, sino que irnos para $30,000. 24,700 creo que se fue el precio en ese mes de mayo. Entonces aquí no trato de ser adivino, ni mucho menos tratar de buscar un patrón, digamos que estar tratando de justificar de que Bitcoin tiene que hacerlo solo porque sí, porque hace 2 años estuvo haciendo algo parecido. Tal vez no, pero tomarlo como ejemplo, sí. Entonces, por esa razón o ese motivo, yo les venía comentando a ustedes de que si en abril no era capaz el precio de al menos estar manteniéndose en el promedio de $67,000 o incluso llegar a $70,000, íbamos a ver en su mayor probabilidad una continuación a la baja en Bitcoin para este mes de mayo. No significa tampoco de que usted va a ir a buscar una zona de venta quizás porque tenga miedo o quizás para tratar de tomar un mejor precio de compra. Esa no es la intención. Si bien nosotros vemos que el mínimo que tenemos durante las últimas horas viene aquí, miren, $56,500 aproximadamente. Eso es el mínimo que Bitcoin ha hecho durante las últimas horas. No está nada malo para el que toma oportunidades. Mire, sin broma, yo he realizado una compra a la 1 de la mañana. Si no me cree, vaya allá a mi comunidad de Telegram. Si usted no está por allí, pues en la descripción de este análisis está el enlace tanto para la comunidad de Telegram como un canal de Telegram también que tengo por allí. Casi no subo información de momento allí, pero hay una persona que a mí me ha estado ayudando a tener un poco activo ese canal. Entonces, mire. Esto que nosotros tenemos actualmente con Bitcoin, usted véalo como una oportunidad siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Si nosotros vemos Bitcoin ha tenido un movimiento bajista por debajo del soporte, ¿cuál es el soporte? $60,000. La parte inferior del lateral. Este es un lateral, quiero mencionarle esto.
Esto es un lateral en base de un gráfico diario, no es un lateral en base de un gráfico semanal. Para hablar de un lateral de un gráfico semanal, Bitcoin debería de dar una continuación de este lateral entre por lo menos 60, 70 mil dólares, quizás hasta finales del mes de junio. ¿Por qué motivo? Porque un gráfico semanal estamos hablando de una temporalidad hacia meses, podemos decir 1 a 3 meses, o incluso puede llegar a ser 3 a 6 meses. Entonces, de esa razón podemos hablar de un lateral del gráfico semanal. Pero mientras estemos aquí cortito plazo, nosotros lo podemos definir como un lateral de un gráfico diario. De igual manera, de un semanal en muchas ocasiones ya hablamos de movimientos de entre 15 a 20, 25 mil dólares aproximadamente. Entonces usted no tiene por qué aquí alarmarse porque el Bitcoin haya estado cayendo. Posiblemente el que lo haya mandado a comprar allá arriba de 70 mil dólares o en el máximo histórico en este momento, pues seguramente ya andan tratando de buscar una justificación del por qué Bitcoin ha estado cayendo, sino que por ese motivo yo se lo he venido explicando. Las oportunidades de compra son cuando Bitcoin cae. Y ahí es donde yo le menciono, la paciencia paga y paga muy bien. Ahora bien, si nosotros le prestamos atención ahora con lo que está haciendo Bitcoin entonces, que ha perdido estos 60 mil dólares, mire, los 60 mil dólares se vuelven en una resistencia. Los 60 mil dólares ahora se convierten en una resistencia. ¿Por qué motivo? Porque eso es el suelo de este rango que nosotros hemos estado desde el mes de marzo aproximadamente. Entonces, si nosotros vemos si es el suelo de ese lateral, entonces si ahora el precio lo ha perdido y estamos viendo de que, bueno, pues no le voy a decir a usted de que es algo crítico que ha estado haciendo el precio tampoco, pero mire, si el precio de Bitcoin bueno, hablando ya terminar esta semana, no se devuelve a ese lateral, entonces estaríamos viendo una posible continuación a la baja. No trato de meterle miedo, ni trato de venir a justificar tampoco como tal un movimiento a la baja. Y es que, como dice un dicho, soldado avisado no muere en combate. Ya lo hemos venido trabajando. Que si en abril Bitcoin no era capaz de volver a tener un buen rebote, no podíamos hablar ni siquiera de 70 mil dólares porque Bitcoin no era capaz de romper 67 mil dólares. Para invalidar los patrones bajistas del gráfico semanal, Bitcoin tenía que volver a 72 mil dólares por lo menos. No lo hizo. ¿Cuánta gente metiendo FOMO? Por Dios. ¿Cuánta gente diciendo que compraran Bitcoin por cada vez que más y más fuera subiendo? Pero yo sé que muchos van a aprender la lección con esto. Y en eso que este movimiento, créame que es insignificativo. Cuando Bitcoin dice a caer bien, 8, 10 mil dólares en 10 minutos puede hacerlo. Aunque sea un movimiento liquidatorio, no importa. Bitcoin en cuestión de minutos o en cuestión de horas puede hacer que tenga movimientos fuertes a la baja. Esto usted véalo como una oportunidad, así de simple. Ahora bien, si nosotros vemos entonces este RSI aquí en un gráfico diario, en una zona de la sobreventa, por supuesto, hace 2 días yo les decía a ustedes, ese RSI está llegando al 20%. Lo que a nosotros nos está diciendo es que por indicador nos está diciendo de que vayamos a comprar o que busquemos una zona de compra ya en 64 mil dólares. Y yo les decía, yo no le veo lógica que ir a comprar porque un indicador me lo diga. Si yo tengo mis zonas donde comprar, el indicador lo que me puede decir es tal vez darme una idea de la fortaleza del movimiento, pero ni siquiera fue capaz. Solamente llegó al 20% y hasta ahí le llegó el combustible. Recuerdo que alguien me decía por acá que Bitcoin no iba a perder 60 mil dólares y que estábamos en buena zona de compra allá arriba, llegando casi a 65 mil dólares. Mire, si es que aquí mismo se los dije, la probabilidad hay que tenerla en cuenta. Porque ya sabe, si usted está avisado, usted va a sobrevivir al combate. Y el combate son las ballenas. Entonces, si nosotros vamos a ver entonces, mire, esto es el punto clave.
Si nosotros llegáramos a ver en un gráfico diario un cierre por debajo de este nivel que tenemos aquí, esto, mire, justamente donde ha llegado el precio. ¿Por qué razón el precio se detuvo ahí? Si es que ahí hay un imbalance en un gráfico diario, no es otra cosa. Ese es otro tipo de análisis técnico. Es algo que casi no le doy importancia por acá, pero eso es lo que está pasando. Si este gráfico diario llega a tener un cierre por debajo de este nivel que nosotros vemos aquí, créanme que después el movimiento va a tomar más fuerza en su mayor probabilidad, porque el siguiente objetivo sería en una aproximación entre los $53,000. ¿Por qué razón le he dicho $53,000 y no $52,000? Mire, al momento que estoy haciendo este análisis, pues acaba de cerrar esa vela diaria y ha cerrado por $58,350. Mire, no le he dicho a usted porque el verdadero promedio está entre 52 a $48,000. $48,000, una resistencia importante que hemos tenido en el tiempo. Y después el siguiente movimiento alcista, pues si usted vio $52,000 y después tuvo otra pequeña caída. Y después lo volvió a romper. Entonces por ese motivo, que es justamente este promedio que nosotros vemos ahí, dio esa pequeña caída hasta 50,000 y después se fue a buscar $60,000. Entonces, el soporte del gráfico semanal, ese es entre los 48 a los $52,000. $53,000 es simplemente porque nosotros nunca vamos a conocer el dólar exacto. En muchas ocasiones nosotros por andar esperando un precio ni siquiera llega, solo se aproxima y después quizás comienza a subir nuevamente. Y allí no es que se nos vaya el tren, pero dejamos de comprar tampoco por tratar de buscar el último céntimo si es posible. Y por andar buscando el último centavo, mucha gente nunca compra. Aquí el tren no se le ha ido a nadie. Ahora bien, mire, esto va a quedar mal dibujado, pero en un gráfico diario pareciera que tiene la intención de hacer una cuña alcista. Pareciera. Pero eso no lo voy a tomar en cuenta hasta este momento por una simple razón. Esto está mal estructurado hasta este momento. La única forma para tratar de buscar o ver la posibilidad de una cuña alcista es que en el siguiente movimiento alcista, mientras Bitcoin no pierda $56,000, si en el próximo rebote Bitcoin no es capaz de superar $62,000 por lo menos, yo creo que ahí más o menos que estaríamos buscando o viendo la posibilidad de una cuña alcista. Pero mientras tanto, utilizando ondas de Elliott, pues ya vemos onda 1, 2, 3. Esta 3, nosotros tendríamos que ver si llega un poquito más abajo, pero onda 4 y onda 5. No sé si Bitcoin va a hacer esto. ¿Por qué le digo que no sé si va a hacer esto? Teníamos meses de no ver a Bitcoin realizando ondas de Elliott. Aquí en un gráfico diario, en un gráfico de 4 horas, perdón, las estuvo haciendo. En toda esta estructura, a menores temporalidades estuvo haciendo el precio ondas de Elliott, pero en un gráfico diario, un patrón limpio, teníamos buen rato de no verlo. Entonces, aquí yo le voy a decir algo. Sí existe una probabilidad de que en los próximos días estaríamos viendo una continuación a la baja. La única forma para que eso no suceda es que Bitcoin regrese al menos a $65,000. Esa sería la única forma de invalidar que Bitcoin continúe cayendo. Pero mientras tanto, usted ahí deje que el precio haga lo que tenga que hacer. Porque en base de un gráfico semanal, pues ya sabe usted de que nosotros tenemos aquí la probabilidad de ver una continuación a la baja. Ahora bien, aquí viene lo interesante del semanal. Mire, tenemos un RSI abajo, sobre venta, bien. Ya hemos venido trabajando esto que cuando el precio llega a una zona de la sobreventa en un semanal es cuando se nos está dando las mejores oportunidades donde ir a comprar. Tal vez no al momento que el indicador llegue, pero al menos a partir de ahí nosotros tenemos que comenzar a ver dónde podemos ir comprando si se diera la oportunidad. Si alguien aquí no quiere tomar riesgos o tiene miedo de comprar, espérese a que este RSI del semanal supere el 20%. En un semanal, en un 90% es un movimiento seguro. Es raro que este RSI falle en un gráfico semanal.
menores temporalidades, por supuesto que sí va a fallar. Este gráfico diario, por ejemplo, esa señal que estaba dando allí por los $64,000, que estaba por superar ese 20%. Si el gráfico diario hubiera cerrado en ese momento por arriba de $65,000 más o menos, o se hubiera mantenido allí unas 12 horas posteriores a eso, créame que esa hubiera sido una buena entrada de gráfico diario, pero no fue capaz de mantenerse por arriba de esa resistencia de ese nivel. Entonces, por esos motivos, a mí me gusta explicarles un poco más amplio toda esta información que nosotros podamos estar teniendo en el gráfico, y usted no tiene por qué tener miedo. Usted véalo simplemente como una oportunidad. Así que yo espero que esta nueva información a usted le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.